Tras acabar con Senkouji, Uruma se toma un tiempo para visitar a Kakeru en el hospital. Su pequeño hermano yace postrado en una cama en estado vegetal y con notorias cicatrices que lo marcarán de por vida. Aunque Kakeru no da señales de vida, el protagonista le cuenta cariñosamente que la primavera ya ha empezado y los cerezos y las azaleas están floreciendo por toda la ciudad. También le cuenta que pronto podrán recuperar su vida, pues su venganza ya ha cobrado su primera víctima y ahora solo restan 4. Rápidamente, Uruma se dispone a pensar en cuál será su siguiente objetivo. Esta vez no puede cometer el mismo error de confiar en que han cambiado, por eso su objetivo deberá ser alguien de quien esté seguro que sigue siendo un monstruo sin corazón, y ese es Ushiro Yuga. Ushiro Yuga, 15 años. Actualmente dirige un servicio de damas de compañía y venta de sustancias ilícitas. A pesar de su corta edad, Yuga se las arregló para conseguir su propio local en donde, gracias a su atractivo físico, manipula a las trabajadoras para que éstas hagan de todo por él a pesar de que las maltrate y las amenace de muerte cada vez que tratan de dejar ese negocio. Mientras Uruma se devana los sesos pensando en cómo acorralar a su objetivo, recibe una visita inesperada. La oficial de policía, Ota Asako, y su peculiar compañero, el detective Ansai Shinichi, un sargento con mala fama dentro de la división de homicidios que siente una particular curiosidad por el caso de Uruma desde hace muchos años. El agente se sorprende del brutal cambio físico que tuvo el protagonista en tan solo 4 años y siente que algo raro está pasando, así que le pregunta directamente si sabe qué le pasó a Senkouji. Uruma se hace el desentendido y responde que no tiene idea de nada, pero Ansai lo acorrala diciéndole que hay fuentes que aseguran haberlo visto muy cercano a Senkouji en las últimas semanas, lo que se le hace muy raro porque en el pasado él había abusado de Uruma. El protagonista cambia su expresión y recalca que nunca sufrió de bullying, tal como se lo explicó a la policía hace 4 años. Sintiendo que se está acercando a la verdad, Ansai entonces le hace una pregunta hipotética. ¿Qué pasaría si en realidad la muerte de sus padres no se hubiera tratado de un accidente, sino de un acto malvado premeditado? Sin dudarlo un segundo, Uruma responde con frialdad que buscaría y acabaría con esas personas, pero claro, eso solo si hubiera pasado de esa forma. El detective se queda desconcertado con la mirada del joven. Aquellos ojos reflejaban la más absoluta oscuridad, pero aún así mostraban una gran determinación en llevar a cabo sus palabras. En medio de la tensión, el abuelo aparece para decirle a los oficiales que dejen de hostigar a un adolescente que ha pasado por mucho y los invita a retirarse. Mientras ambos agentes se retiran, el abuelo le dice a Shun que Ansai definitivamente sospecha algo. Lástima que no exista ninguna prueba que los incrimine. Al día siguiente, Uruma se dirige hasta la escuela privada donde estudia Yuga y comienza a preguntar por él. Para su sorpresa, todos parecen tenerlo en alta estima como un chico carismático que saca buenas notas, aunque últimamente se le ha visto desanimado debido a la desaparición de su novia, Sakuraba Karen. Según los testimonios, fue gracias a Karen que Yuga decidió cambiar y ser una buena persona, llegando incluso a mejorar sus notas para poder entrar a la misma preparatoria, por lo que, tras su misteriosa desaparición, Ushiro entró en depresión y comenzó a faltar a clases. Uruma cree que es por ese motivo que Yuga volvió a ser una mala persona y que Karen es la pieza clave para atraparlo, y cuando lo atrape, lo hará caer en la más profunda desesperación,
ya que Ushiro Yuga fue quien le arrebató su último trozo de inocencia. Al caer la noche, Yuga aparece en su local con una nueva adquisición para el negocio, Azuma Chizuru. La pobre Chizuru se pone nerviosa al ver el trato que recibe de los clientes, pues a ella se lo presentaron como un trabajo de anfitrionaje. Sintiéndose apenada, su amiga Miki le cuenta que la llevó con engaños y le revela la verdadera naturaleza del trabajo. Ella no es una mala persona, solo que está desesperada por hacer feliz a Yuga, al punto de que es capaz de lanzarse sobre cualquiera que trate de quitárselo. Sin saber muy bien cómo lidiar con la situación, Chizuru no puede hacer más que ir a probarse el disfraz que le asignaron mientras piensa en una manera de escapar. Para su mala suerte, un grotesco sujeto se cuela en el baño y trata de aprovecharse de ella. Pese a que Chizuru trata de resistirse, la diferencia entre la fuerza de ambos la deja a merced de ese cerdo sin poder hacer nada más que gritar por ayuda. Al encontrarse de nuevo en una situación así, Azuma ruega porque Uruma vuelva a salvarla y al parecer sus plegarias son escuchadas. No obstante, quien entró a darle una paliza al sujeto no es el caballeroso Uruma, sino el frío Yuga, quien solo castiga a uno de sus empleados por querer tocar la mercancía sin pagar. Pese a que claramente la salvaron por un tema de negocios, Chizuru cree que Yuga es una buena persona, así que corre para agradecerle, pero Miki le comenta que se fue sin decir a dónde. Uno de los trabajadores se une a la conversación para decir que su jefe siempre sale de vez en cuando a algún lugar secreto del que nadie sabe y del cual es mejor ni siquiera preguntar. Completamente desbordada por los celos, Miki le pide a Chizuru que siga a Yuga para averiguar a dónde se escapa siempre, sin imaginar que con esa petición está firmando la sentencia de muerte de su amiga. Chizuru sigue a Yuga hasta un pequeño departamento y queda horrorizada con la escena que observa. Al interior del recinto se encontraba la novia desaparecida de Ushiro, Sakuraba Karen, completamente desnuda y encadenada a un poste como si se tratara de un animal salvaje. A pesar de esto, Karen parece alegrarse al recibir la visita de su novio. No obstante, esa sonrisa no hacía nada más que ocultar su fuerte deseo de acabar con su vida. Mostrando una completa deshumanización, Yuga comienza a aprovecharse de ella, pues en su retorcida mente, las mujeres no son más que un hueco para satisfacer sus deseos, y de entre todas las mujeres del mundo, Karen es el mejor hueco y el único que puede saciar su sed. Chizuru queda completamente paralizada al ver tal acto de depravación y se dispone a huir, pero sus nervios hacen que tropiece con una botella y alerte a Yuga, por lo que no le queda más que correr con todas sus fuerzas sin dejar de preguntarse qué es lo que debe hacer y si debería contactar con Uruma. Al día siguiente, Chizuru se presenta a su trabajo y habla con uno de los chicos para decirle que quiere renunciar, pero en medio de su conversación aparece Yuga y le pide a la chica conversar en privado. Ya a solas, Yuga le muestra una fotografía de Karen y, al notar la reacción de Chizuru, confirma que fue ella quien lo estuvo espiando y rápidamente saca un cuchillo para tratar de silenciarla. La chica logra esquivar el primer corte, pero pronto cae a merced del monstruo, quien le dice que tendrá que acabar con su vida por haberlo visto en ese departamento. En medio de la tensión, uno de los trabajadores interrumpe para decir que Chizuru tiene un nuevo cliente. Priorizando sus ganancias, Yuga la suelta con la condición de que se esfuerce en su primer trabajo y ya luego decidirá qué hacer con ella, no sin antes advertirle que tenga mucho cuidado en el camino.
Chizuru entonces se dirige al hotel donde se encontrará con el cliente y por alguna razón tiene la tonta idea de que quizás el tipo es un galán que la va a tratar como una princesa. Y de hecho no estaba tan equivocada, pues quien la estaba esperando era su príncipe azul que siempre la salva de los problemas. Chizuru se sorprende al descubrir que a su querido Uruma le gusta contratar cariñosas, aunque este le explica que vio su foto en la página web de Yuga y ahora quiere que le cuente todo sobre él. Asuma le cuenta sobre Karen y todo lo que vio, haciendo que el protagonista tenga amargos recuerdos, pues él también tuvo que sufrir un infierno parecido al de Sakuraba. Con su odio en su punto más alto, Uruma se dispone a ir tras Sushiro, pero Chizuru lo detiene antes de salir para confesarle sus sentimientos. Esto es algo que Shun no esperaba y, aunque se siente muy agradecido con los sentimientos de Chizuru, él no puede darse el lujo de tener a alguien tan especial, ya que aún quedan 4 monstruos que debe eliminar para poder recuperar su vida. La chica entonces le propone ayudarlo en su venganza contra Yuga, sin saber que él le había instalado un micrófono en secreto y estaba escuchando toda la conversación. Es así que el villano reúne a todos sus hombres y les dice que se preparen para recibir a su viejo amigo. Además de eso, también envía a uno de sus mejores hombres, llamado Gano, a ir por Chizuru para castigarla por traidora. Gano es conocido por ser un gigante de casi 2 metros, extremadamente violento y con un concepto muy raro del consentimiento. Uruma se topa con él saliendo del hotel y lo escucha mencionar el nombre de Chizuru, por lo que se dispone a regresar, pero antes debe buscar algo con lo que ocultar su identidad. El gigantón rápidamente irrumpe en la habitación de Asuma y le dice que le recuerda su primer amor, así que es mejor que se apresuren en ir a la cama, pues en su retorcido y limitado cerebro, él entiende por consentimiento el tener la bendición de Yuga y cree que con eso cualquier chica se acostará con él. Chizuru corre despavorida y trata de esconderse en el baño, pero es rápidamente encontrada. Gano la toma del cuello y está a punto de golpearla por hacérsela difícil, pero es detenido por una patada de un héroe misterioso que se hace llamar el supermotociclista. Uruma se lanza rápidamente a golpear a Gano, pero su habilidad de pelea no sirve de nada contra los increíbles músculos del gigante, quien lo aparta como si fuera una mosca. El protagonista entonces toma un lapicero para tratar de apuñalarlo, pero su ataque es inútil y es mandado a volar de un fuerte puñetazo. Un solo golpe bastó para dejarlo aturdido y apenas poder defenderse de la brutal paliza que le estaba propinando el gigante. Al verse sin opciones, Uruma recuerda la técnica secreta que le enseñó su abuelo, así que adopta una peculiar postura de manos y se abalanza sobre su oponente. Aunque en un principio Gano no sintió ningún tipo de dolor, rápidamente se dio cuenta de que su hombro estaba completamente roto. Enfurecido, el gigante se lanza al ataque, pero Uruma aprovecha el momento para atacar su hombro izquierdo y dejarlo totalmente indefenso. Uruma se jugó el todo o nada con ese último ataque. Su abuelo le enseñó que normalmente el músculo se encarga de proteger a las articulaciones. No obstante, hay ocasiones en donde se crea un camino de carne entre los músculos. Justo antes de un ataque, hay un momento en el que el músculo se relaja y deja vulnerable a la articulación. De esa forma, Uruma solo tuvo que encontrar ese camino y separar los huesos de Gano. Si bien es una técnica arriesgada, pues requiere estar muy cerca del oponente, si consigue hacer efecto, es una victoria asegurada, ya que no importa qué tan fuertes sean los músculos del oponente,
si sus articulaciones están separadas, al final no podrá moverse. Ese era el estilo de combate mano a mano de la infantería Kitayama, el desligamiento. Impotente por no poder levantar ninguno de sus brazos, Gano se lanza furioso sobre Chizuru, quien le da una cachetada por degenerado y lo manda a dormir. Momentos después, tras inmovilizar al gigante y dejarlo encerrado en el baño, Uruma se quita el casco y se dispone a ir tras Yuga, pero antes de salir, Chizuru lo sorprende con un beso. El apasionado momento deja desconcertado al protagonista, quien solo puede atinar a alejar a Chizuru mientras su mente desvaría. Ni siquiera los golpes de Gano lo habían dejado tan aturdido como el recibir su primer beso y encima con lengua, por lo que, completamente nervioso, decide marcharse tras su objetivo antes de perder completamente la cabeza. Minutos más tarde, con el detective Ansai a la cabeza, la policía acude al lugar de los hechos para apresar al gigante Gano, quien no hace más que jurar venganza contra el supermotociclista y también contra Oshiro por haberlo hecho pasar tan mal momento. Al escuchar ese nombre, los instintos de Ansai se activan y abandona el lugar en busca de respuestas. Desde que conoció el caso de Uruma, el detective creyó que había algo más siniestro detrás del accidente de su familia, así que decide ir al negocio de Yuga para juntar más piezas del rompecabezas. Lastimosamente, ha llegado demasiado tarde y el edificio ahora arde en llamas. Cualquiera pensaría que es una mera coincidencia, pero gracias a su experiencia, él tiene la certeza de que Oshiro Yuga desaparecerá en las siguientes horas. 30 minutos antes de que Ansai llegara a la escena, Yuga ya tenía listos a todos sus hombres vigilando las entradas por las que Uruma podría aparecer. No obstante, su tranquilidad desaparece al recibir una llamada en donde le informan que los guardias de la entrada trasera han sido noqueados y ahora se ha desatado un incendio. Las llamas y el humo se apoderan del lugar. Mientras todos huyen despavoridos, una persona decide entrar al edificio. Uruma saluda a Yuga tras tiempo sin verse y, muy calmado, le informa que puso a salvo a Chizuru. Oshiro comienza a perder la cabeza, así que saca un cuchillo y se lanza sobre Uruma, pero él logra someterlo con facilidad y le dice que ahora lo llevará a su tumba. Tras algunas horas, Oshiro despierta atado a una silla en una habitación completamente a oscuras, iluminada solo por una pequeña linterna que sostiene Uruma. Queriendo demostrar rudeza, Yuga dice que no siente ni una pizca de miedo y comienza a burlarse por haber matado a la familia del protagonista. No obstante, este, lejos de caer ante la provocación, mantiene la compostura y saca algo de su bolsillo. Un objeto metálico con forma de pera que se abre como una flor al girar la manecilla. Al verlo, Yuga siente un pequeño escalofrío, ya que el artefacto se trataba de la pera de la angustia, una herramienta de tortura que se abre en 4 bifurcaciones al girar la manilla. Si bien fue creada para amordazar a alguien metiéndoselo en la boca, Uruma planea hacerle sentir a Yuga el dolor y la impotencia que él y muchas otras chicas sufrieron por su culpa. Sin ningún tipo de asco, Uruma introduce la pera en el recto de Oshiro, quien suelta un fuerte grito de dolor y empieza a perder la cabeza al pensar que al aparato aún le falta abrirse. Deleitándose con los gritos de su víctima, Uruma comienza a girar poco a poco la manilla para que la pera se vaya abriendo al interior de Yuga, hasta que finalmente se abre por completo y desgarra el recto de su víctima.
Del trasero de Ushiro comienza a escurrir la sangre mezclada de otras sustancias, al mismo tiempo que la valentía que éste mostró al inicio desaparece por completo y ahora suplica porque se acabe la tortura. Sin embargo, Uruma le dice que apenas están por empezar la segunda ronda. Tras encenderse las luces, se revela que el cuarto de tortura es en realidad el departamento donde Karen estaba encerrada, pero gracias a Uruma pudo liberarse y ahora ingresa a la habitación con una mirada sombría. Ushiro le pide a su juguete de carne que lo desate para que juntos acaben con Uruma, pero Karen no mueve ni un solo dedo y en su lugar le pregunta si alguna vez realmente la quiso. Ellos se conocieron en secundaria, cuando Yuga lideraba una pandilla juvenil. Aquello fue amor a primera vista, así que, tras un año de conocerse, Ushiro insistió en que salieran juntos y así poco a poco empezó a cambiar para ser una mejor persona por Karen, o eso es lo que aparentó todo el tiempo. La realidad es que él solo la veía como un mero objeto con el cual nunca tenía suficiente diversión. Se supone que al ser el primer amor de Karen, debía amarla y protegerla, pero en su lugar, lo único que hizo fue dejarle heridas imborrables, tanto físicas como psicológicas. Karen siente que su vida está arruinada, ni siquiera se siente capaz de ver a sus padres a los ojos. Para ella, el futuro solo representa oscuridad, pero al menos puede encargarse de que aquel monstruo no vuelva a dañar a nadie. Con una inquietante sonrisa, Karen saca de su bolsillo una pera en miniatura. Yuga se pregunta en dónde más pueden torturarlo con eso, pero en su interior ya conoce muy bien la respuesta. Con suma brutalidad, Karen toma el miembro de Yuga y le introduce la pera violentamente, causando que éste caiga al suelo por el dolor. Mientras Ushiro se retuerce y suplica por piedad, Karen se agacha lentamente y le pide que le responda 3 preguntas. En primer lugar, le pregunta por qué decidió salir con ella. Inmediatamente, la mente de Yuga recuerda la primera vez que fueron al acuario, pero de su boca solo sale que lo hizo porque se le dio la gana. Karen gira la manilla y hace la siguiente pregunta. ¿Por qué es que decidió encerrarla en ese lugar? Ahora, Yuga recuerda aquel invierno en el que se tomaron de la mano por primera vez. Aunque él trate de negarlo y se perciba a sí mismo como alguien que solo actúa para satisfacer sus deseos, su subconsciente le está mostrando que quizás pudo tomar otro camino. Pese a ello, responde con furia que le encerró porque estaba fascinado con su cuerpo y quería disfrutarlo todo el día. Enojada, Karen vuelve a girar la manilla y hace su última pregunta. Dime, Yuga, ¿en algún momento realmente me quisiste? Esta vez no hubo recuerdo. Yuga respondió de inmediato que no hay forma en que haya sentido algo por un simple juguete de carne, desatando la furia de Karen, quien abre por completo la pera de la angustia y destroza así el miembro de Yuga. Debido al insoportable dolor, Ushiro comenzó a botar espuma por la boca, al mismo tiempo que Karen ríe y se siente aliviada porque ninguna otra chica volverá a ser lastimada por ese monstruo. Lamentablemente, esto sería lo último que haga Sakuraba Karen, pues, incapaz de superar todo lo que experimentó en las últimas semanas, decidió que lo mejor era acabar con su propia vida. Mientras Karen cae desangrada, Yuga la observa y recuerda el día en el que se conocieron. Él era un pandillero temido por todos. Aún así, ella se le acercó sin sentir una pizca de miedo y vio en él más de lo que aparentaba. Lo que Yuga sintió por Karen
era diferente a todo lo que había sentido antes. No solo las relaciones eran fantásticas, sino que también se sentía cercano emocionalmente a alguien por primera vez. Aún así, Yuga se sentía incapaz de enamorarse, por lo que solo fingió ser un buen novio por el bien de Karen, o eso es lo que pensaba, pues al final, y aunque se considere a sí mismo un monstruo, sí que pudo amar a alguien. Oshiro comienza a llorar desconsoladamente la muerte de su amada, pero Uruma le pisa la cabeza y le dice que no tiene ningún derecho a derramar lágrimas por Karen, ya que fue él quien causó su final. Al mirar a los ojos a quien fue otra de sus víctimas, Oshiro Yuga siente arrepentimiento genuino por primera vez en su vida y le pide perdón al protagonista justo antes de morir al lado de Karen. Horas después, Uruma entierra el cuerpo de Karen en el bosque y levanta una oración por su alma, esperando que ahora sí encuentre paz. Por otro lado, el destino de Yuga no será nada agradable. Para deshacerse de toda evidencia, Uruma y su abuelo consiguen reducir todo el cuerpo de Yuga a meros huesos que después exponen al fuego para convertirlo en cenizas. Cenizas las cuales luego esparcen por el río, borrando así cualquier evidencia que pueda incriminarlos. Tras terminar con la limpieza, Uruma le dice a su abuelo que aún tiene algo que hacer. En sus manos lleva la carta de despedida que Karen le dejó a sus padres. En ella les agradece por todo, pero les dice que ya no puede volver a casa y que tampoco quiere que la busquen. Los padres de Karen quedan destrozados al leer la carta. Uruma también se siente afectado por todo lo que pasó. Nunca creyó que su venganza terminaría involucrando a otras personas. Sin embargo, este es el camino que ha elegido, así que no le queda más que seguir firme y buscar a su siguiente objetivo cuanto antes. Lo que tampoco esperaba Uruma es que alguien lo observara entregar la carta de Karen, pero esa es historia para otro video. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Si el video les gustó, por favor dejen su like y comenten su parte favorita del video, que eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Por aquí les dejo otros videos que les podrían gustar y, sin nada más que decir, yo soy Ebisu, el otaku de closet que tiene un canal hablando de monitas chinas, pero no acepta en público que le gusta el anime. Y nos vemos.